¿Me avisas, Juan, cuando... Entre ríos y montañas, de belleza y poesía, tras en la ciudad que un nuevo día quiere construir. Gente buena, gente linda, luchadora y aguerrida, tierra bella que te invita a la esperanza a compartir, por un bello porvenir. Todo y para todos, trabajando siempre en avanzar. Chiguayante así crecerá, con la ayuda y con la fuerza de mi mano y tu mano, podemos hacer más grande el presente y el futuro, con todo y para todos. Chiguayante cada día mejor. Chiguayante, con todo y para todos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta cuarta jornada de esta actividad educativa que estamos realizando desde la ilustre Municipalidad de Chiguayante. Esta segunda jornada de atención primaria y salud familiar. Queremos agradecer a todos ustedes su preferencia, nuestros más sinceros agradecimientos por acompañarnos en esta actividad. Y queremos partir dando nuestros agradecimientos a la ilustre Municipalidad de Chiguayante a través de la Dirección de Administración de Salud Municipal por permitirnos llevar a cabo esta importante actividad educativa. Queremos también saludar muy cordialmente a nuestros patrocinadores, al Colegio Médico de Chile, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y a la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. Queremos también generar un agradecimiento a todos nuestros participantes en esta jornada porque en el día de ayer nosotros hicimos una solicitud. Les pedimos a nuestros participantes que nos ayudaran a poder concretar un anhelo que teníamos hace mucho tiempo, que era poder lograr tener 100 suscriptores en nuestro canal de YouTube para poder facilitar el proceso de entrega de material educativo audiovisual a nuestros vecinos de la comuna. Y con mucho agrado quiero mencionarles que nuestro llamado fue bastante efectivo, nuestros participantes nos ayudaron, estamos sobre los 100 suscriptores, así que les mandamos nuestros más sinceros agradecimientos por su ayuda, ya que esto irá en directo beneficio de los vecinos de la comuna de Chiguayante para poder acceder a diferentes temas educativos en el área de salud primaria. Bien, queremos dar algunos mensajes también, algunas informaciones relacionadas con el acceso a la información de las conferencias. Primero, recordarles que en nuestra página saludfamiliarchiguayante.com ustedes pueden acceder a toda la información y al detalle de los pormenores de esta jornada. Y también mencionarles que en esta página ustedes también van a poder encontrar las clases que se han ido realizando a lo largo de estos días. Hemos estado trabajando, como se lo mencionamos ayer, intensamente durante las tardes posteriores a la jornada y ya está también la clase, las clases que se realizaron en el día de ayer, por lo tanto están los 3 primeros días de la jornada para que ustedes puedan acceder a través de la pestaña Jornadas APS en nuestra página saludfamiliarchiguayante.com. Bien, vamos a, primero que nada, antes de presentar a nuestra primera expositora, vamos a presentar el currículum. Nos acompaña nuestra primera expositora, que es la profesora María Gabriela Soto, y vamos a presentar un video introductorio para presentar el currículum de la profesora. Nuestra primera expositora es María Gabriela Soto. Psicóloga de la Universidad de Valparaíso, magíster en Psicología Clínica
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee además un postítulo en terapia familiar y de parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar. La profesora María Gabriela Soto nos presentará la conferencia Herramienta HEF para la estandarización del estudio de familia. Bien, vamos a ver si la profesora María Gabriela Soto ya está en línea ahí para poder comenzar su exposición. Hola, Profesora, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Muy bien, sí. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Hoy, muchas gracias por la presentación. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí hoy día con ustedes en estas jornadas. Y tal como presentaba Hernán, la idea de hoy es poder revisar esta herramienta, ¿cierto?, para estudios de familia. ¿Puedo compartir? Sí, ya puede compartir sin ningún problema. Perfecto. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, como bien aparecía ahí en esta bonita presentación, yo soy psicóloga, soy académico del Departamento de Medicina Familiar y llevo ya un tiempo haciendo investigación en el ámbito del modelo de atención en salud familiar y específicamente también en cómo incorporar esta perspectiva, ¿cierto?, en la atención clínica. Y la idea de esta presentación es, por una parte, pensaba en partir como identificando algunos elementos claves de la integración de este enfoque familiar, ¿cierto?, la atención de salud, que nos permita después ver entonces, bueno, cómo esta herramienta específica en la que trabajamos a partir de una investigación se instala, ¿cierto?, dentro de la atención de nuestros pacientes y sus familias, específicamente en atención primaria. Entonces aquí, solo como antecedente, ¿cierto? Bueno, la relevancia del enfoque y esta perspectiva familiar, ¿cierto?, en los sistemas de salud está propuesto ya hace muchísimos años, ¿cierto? Ustedes probablemente conocen esta perspectiva de cuáles son aquellos atributos de una atención primaria fuerte, ¿cierto?, en que dentro de alguna de sus funciones secundarias se ha visto la relevancia del enfoque familiar, la orientación comunitaria y también la pertinencia cultural como elementos relevantes de sistemas que funcionan con y de una atención, específicamente una atención primaria fuerte, ¿sí? Ustedes también, ¿cierto?, conocerán muy bien esto del modelo de atención que se promueve desde el MinSal, ¿cierto?, el MAIS, el modelo de atención integral en salud, que también dentro de sus dimensiones explicita la relevancia del enfoque familiar, ¿cierto?, en la atención de salud. Y aquí contarles, solo como para complementar, a mí hace algún tiempo me tocó participar de una investigación en la que evaluamos y miramos las autoevaluaciones de alrededor de 1.200 CESFAM a lo largo de Chile, en la que se evaluaron las distintas dimensiones del modelo y su implementación, ¿cierto?, con esta pauta que los propios centros evalúan, ¿cierto?, la evolución de su modelo. Como ustedes pueden mirar acá, si bien hay algunos que tienen un alto nivel de implementación, uno de los más bajos es específicamente el enfoque familiar, ¿cierto? Sabemos que si bien se ha ido trabajando y fortaleciendo y desarrollando este ámbito en la atención primaria, todavía hay muchísimo por hacer específicamente en este aspecto, ¿cierto? Entonces, es un poco desde la perspectiva general, decir, bueno, ¿por qué incorporar esta perspectiva familiar en la atención de salud? Ahora, si lo miramos de una perspectiva más clínica, tiene mucho sentido desde la atención centrada en la persona, ¿cierto? Aquí hay varios modelos que describen cuáles son los componentes de un método clínico centrado en la persona. Este es uno, que es de Moira Stewart y colaboradores, en que uno, para incorporar, ¿cierto?, este enfoque centrado en la persona, uno mira, ¿cierto?, la experiencia de enfermedad, la enfermedad propiamente tal, la salud, etcétera. Y si nosotros lo miramos desde esta perspectiva de, bueno, cómo aquí el enfoque familiar aparece muy claramente, ¿cierto?, en esto de entender a la persona de manera global, ¿no? Y a la persona desde su individualidad, desde su salud, desde su problema de salud o enfermedad, ¿cierto? Y cómo esa persona se inserta en un contexto social, ¿cierto?, que habitualmente en su contexto social más próximo aparece la familia, ¿cierto?, u otros significativos también, ¿cierto? Por lo tanto,
También desde una perspectiva clínica, ¿cierto? Si decimos queremos instalar una atención central a la persona, bueno, cómo esa persona en su contexto que puede favorecer y ser un tremendo recurso de apoyo frente a su tratamiento y manejo de problemas de salud, bueno, ahí, ¿cierto? Nuevamente aparece la familia, ¿cierto? Como un recurso de apoyo que puede ser muy relevante para la persona. Entonces, cuando incorporamos esta perspectiva familiar, es como que si se nos aparece un tercer actor, ¿cierto? En esta relación clínica que habitualmente es bien diádica, ¿cierto? Entre el clínico y el paciente, se aparece la familia en un rol relevante. Y aquí este es un diagrama, ¿cierto? De Doherty, que es un norteamericano, ¿cierto? Que fue de los... Yo diría que este texto, que es del 85, imagínense la cantidad de tiempo que lleva esto ya, es un clásico porque describe muy bien cómo incorporar, ¿cierto?, a la familia en la atención de salud. Y una de las cosas que se propone aquí es que nosotros podemos pensar, ¿cierto?, incorporar a la familia aunque no esté presente en el box. O sea, podemos estar, ¿cierto?, haciendo una atención clínica con el paciente individual y la familia se puede aparecer permanentemente, ¿cierto? A partir del propio relato del paciente, a partir de nosotros preguntar, bueno, con quiénes vive, ¿cierto? Quiénes lo apoyan en el manejo de su condición de salud, etcétera, ¿no? Quiénes son hoy día sus mayores fuentes de apoyo, ¿sí? Por lo tanto, la presencia, ¿cierto?, de este actor relevante que es la familia, puede también ocurrir cuando no está físicamente presente en la consulta, ¿cierto? Y lógicamente también hay toda una línea de desarrollo de, bueno, ¿y cómo hacemos cuando el paciente viene acompañado de su familiar, ¿cierto? ¿Cómo aprovechamos esa interacción que puede ser iniciada por el paciente, sugerida por nosotros, en que el familiar, ¿cierto? O uno o más familiares del paciente están presentes, bueno, ¿cómo, ¿cierto?, aprovechar esa instancia para potenciar, ¿cierto?, el rol de la persona como el familiar como un recurso de apoyo para ese paciente. Y en general, bueno, ¿por qué integrar esta perspectiva familiar? Probablemente ustedes lo conocen, ¿cierto? Hay harta evidencia del rol de la familia como mediadora del impacto de efectos estresantes, ¿cierto? El cómo una familia enfrenta, por ejemplo, una crisis normativa, ¿cierto? Tiene un rol relevante en cómo cada una de esas personas, ¿cierto?, se viven, ¿cierto?, o cuánto grado de estrés viven frente a una determinada situación, ¿cierto?, dependiendo cómo la enfrentan. También se relaciona con mayor o menor vulnerabilidad para enfermar, y ahí está toda la línea, ¿cierto?, los factores de riesgo, las conductas ligadas a salud, ¿cierto?, los hábitos de alimentación, actividad física, que muchas veces son compartidas, ¿cierto?, al interior de la familia. También desde la perspectiva de la familia como una unidad prestadora de atención a sus integrantes, ¿cierto? Como el rol cuidador. Probablemente muchas veces ustedes, cuando están atendiendo a sus pacientes, ¿cierto?, a veces se requiere que ese paciente sea acompañado, ¿cierto?, o apoyado en su cuidado de salud por alguien, y habitualmente, no siempre, pero habitualmente aparece algún integrante de la familia, perdón, cumpliendo ese rol, ¿no? Y también hay harta evidencia específica de cómo la familia influye en ciertos problemas específicos de salud. Y aquí solo para mostrar desde esta perspectiva, ¿cierto? Este es un estudio que hicimos ya hace varios años, pero lo interesante es que es un estudio local, ¿cierto?, hecho en Chile, en que lo que hicimos fue mirar, ¿cierto?, un cuestionario de autorreporte que usuarios de un CESFAM de la región metropolitana llenaban, ¿cierto?, en que reportaban la presencia de factores de riesgo, problemas de salud, y a su vez contestaban una encuesta respecto de cómo funcionaba su familia, ¿ya?, de funcionamiento familiar. Y lo que vimos ahí, que ustedes pueden mirar acá en este gráfico, ¿cierto?, es que aquellas familias con un funcionamiento familiar más positivo o más alto o un mejor funcionamiento familiar tenían menos cantidad de problemas de salud. Estos son números de problemas de salud, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto?, al interior de un grupo familiar. Y que aquellas familias en donde tenían una gran cantidad de problemas de salud, ¿cierto?, autorreportados, más de 10, por ejemplo, o 9, tenían un funcionamiento familiar más bajo, ¿no? O más negativo, más difícil, ¿cierto? Ahora, este fue un estudio transversal, por lo tanto no podemos decir si hay una causalidad, pero en general en la literatura se ve que la relación es bidireccional, es decir, uno podría pensar, bueno, dado que tienen muchos problemas de salud, eso afecta su funcionamiento familiar, ¿cierto? Se vuelve más complejo. O, dado que hay un funcionamiento familiar más complejo, eso también puede afectar la salud de las personas, ¿no?
Son obviamente causalidades muy difíciles de medir y de atribuir, ¿cierto? Pero de alguna manera podemos ver cómo el contexto familiar, ¿cierto?, se asocia también a la salud de las personas y de sus integrantes. Y esto también, mil disculpas, esto está en inglés, pero es solo para mostrar que se ha ido describiendo también en la literatura, bueno, cuáles son las rutas que sigue, digamos, desde factores familiares hasta cómo estos influyen en resultados en salud finales, ¿cierto? Y podemos ver, ¿cierto?, que hay una relación aquí bidireccional, ¿cierto?, entre, por ejemplo, familias en que uno observa alto apoyo, ¿cierto?, es más fácil que puedan, por ejemplo, sumarse a cambios alimentarios, ¿cierto? Apoyarse entre ellos para hábitos más saludables o actividad física, ¿cierto? También se ha visto, y esto probablemente ustedes lo conocen, que en familias donde hay personas que fuman, es más probable también los padres fuman que los hijos también fumen. Y así, ¿cierto? Hay un sinnúmero de maneras en que factores familiares se asocian, ¿cierto?, a conductas en salud, a conductas de autocuidado, y eso finalmente repercute también en resultados clínicos. Entonces, luego de esta mirada, ¿cierto?, vemos que es relevante desde los sistemas, relevante desde una perspectiva clínica, ¿cierto? Bueno, ¿cuándo y cómo podemos incorporar a la familia en la atención clínica, ¿cierto? Una vez se dice, ok, esto es súper importante, pero cuando estoy ahí con el paciente, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué le pregunto? ¿Cuánto le pregunto? ¿Hago un genograma o no? ¿Cuánto indagar, ¿cierto?, en ciertos variables familiares, si es que el paciente no lo dice, o si es que lo expone, ¿me puedo hacer cargo o no? Bueno, tantas preguntas, ¿cierto?, con las que uno se encuentra en la atención clínica respecto de cuándo y cómo, ¿cierto?, incorporar a la familia. En general uno podría decir que casi siempre es posible, ¿cierto? Hay situaciones obviamente extremas en que puede ser complejo, pero muchas veces ocurre que por iniciativa del paciente la familia está ahí, ¿cierto? Está presente en la consulta clínica. Cuando el paciente decide venir acompañado, ¿cierto? Probablemente eso a ustedes les toca harto. A veces incluso puede ser que les pregunte el paciente, ¿cierto? ¿Puedo entrar con mi familiar? O a veces entran y llega con una o más personas de su familia a la consulta clínica. En los niños eso ocurre en todos los casos, ¿cierto? Si no es un familiar, es alguna otra persona significativa, un cuidador, ¿cierto?, primario del niño o niña. En los adolescentes también, ¿cierto? A veces van solos, a veces también van acompañados con sus padres o cuidadores o con un otro significativo, ¿cierto? Pero muchas de las instancias en que la familia está presente es por iniciativa del paciente, ¿cierto? Él decide incorporar a la familia en su atención de salud. Pero también puede aparecer propuesto por el clínico, es decir, ustedes en sus atenciones clínicas dicen, bueno, señor Pedro, ¿qué tal si en la próxima consulta usted viniera acompañado de algún familiar? ¿Qué le parece para que podamos discutir, por ejemplo, respecto de estos cambios de alimentación, ¿cierto?, que son relevantes, que como estoy inventando, ¿cierto?, como usted dice, es algo difícil y quizá el incorporar a alguien de su familia le podría ayudar. ¿Qué le parecería? ¿Cierto? Que es cuando el clínico propone y decide en conjunto con el paciente el incorporar a la familia, ¿cierto? Y en ese sentido, quiero ver a ver si nos resulta, me gustaría preguntarles a ustedes que están ahí en la atención clínica, ¿cierto?, con las personas que acuden a sus centros, ¿frente a qué situaciones, para tratar de responder juntos esta pregunta, a ver si nos resulta, frente a qué situaciones ustedes suelen proponer al paciente incorporar a la familia a la atención de salud? Para eso los quiero invitar a responder una mini encuestita en Menti, ¿ya? Lo que tienen que hacer es poner en su teléfono, en su dispositivo o computador, poner menti.com, Menti, así tal cual, menti.com, y poner este código, 5014155. Entonces, menti.com y código 5014155. Yo ahí puse varias alternativas. Prioricen 3, porque probablemente varios de ustedes podrían decir, miren, casi todas estas. Prioricen 3. En 3 en las cuales ustedes habitualmente pasa esto de, ¿qué tal si incorporamos a su familia? Yo sé que hay muchas diferencias entre un paciente y otro, ¿cierto? Pero al menos tratemos de conocer, bueno, cuándo esto en general lo atendemos a hacer, o frente a qué situaciones de salud o motivos de consulta, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir para ir a Menti.
¿Ahí se ve, Menti? ¿Alguien me puede...? Sí, sí se ve. ¿Sí? Súper, muchas gracias. Ahí veo que hay algunos respondiendo. Vamos a esperar un par de minutos a ver si se suman más para no poner todavía los resultados. Ahí van aumentando los participantes. A mí me toca mucho trabajar y yo soy, como les decía, docente del Departamento de Medicina Familiar y trabajo en la formación de los residentes, específicamente en intervenciones familiares en salud o enfoque familiar en salud. Y una de las cosas que ocurre es esto, de preguntarse, bueno, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Podré manejarlo yo? ¿Tendré que estar con alguien más? ¿Seré capaz o no? ¿Incorporo a la familia solo en ciertas situaciones más complejas o no? ¿Cierto? Todas estas preguntas como de pasar de este vínculo más bien diádico, ¿cierto? Que es lo que estamos más acostumbrados y que probablemente tenemos mayor formación, a este otro espacio, ¿cierto? Más relacional en que se incorpora la familia y decir, bueno, ¿cuándo y cómo? ¿Ya? Ese era un poco el sentido de poder conocer las experiencias de ustedes también en eso. Entonces, vamos a ir viendo. Aquí, ¿qué aparece? Esto se sigue moviendo un poco si es que hay algunos que todavía están respondiendo, ¿ya? Entonces, como ustedes ven aquí, ¿cierto? Pareciera ser que una situación en la que ustedes suelen proponer al paciente incorporar a su familia. Esto obviamente nos estamos saliendo un poco de las atenciones de niños, ¿cierto? Como lo decíamos antes, porque habitualmente los niños vienen acompañados, ¿cierto? Es más bien aquí cuando uno podría decir en una atención de niños incorporar a alguien más, por ejemplo, ¿cierto? Eso también podría ser, ¿no? Si habitualmente quizás vino por ejemplo, con su madre, bueno, proponer incorporar al padre, ¿cierto? Pero aquí, de lo que ustedes van mencionando, pareciera ser que una situación en la que ustedes suelen proponer incorporar a la familia es cuando hay adultos mayores o personas con algún grado de dependencia. Súper, ¿cierto? En que pareciera ser que es relevante el incorporar a un otro para el cuidado clínico, el diagnóstico, la entrega de información, ¿cierto? El apoyo instrumental, afectivo. Perfecto. Aquí también destaca cuando existen problemas en la dinámica familiar o crisis normativas, ¿cierto? Cuando ustedes ya identifican que pareciera ser que en este paciente hay alguna dificultad en relación a su familia y por lo tanto ustedes proponen ahí incorporarla. También frente a problemas de salud mental, siempre se lo propongo a los pacientes, hay algunos que aquí, ¿cierto?, mencionan eso, interesante, frente a problemas crónicos, frente a situaciones de emergencia como necesidad de hospitalización, derivación a urgencia o alguna situación de riesgo vital, ¿cierto? En que ahí también se vuelve muy relevante el contar con un otro, ¿cierto?, en apoyo. Y menos claramente aquí en los problemas agudos o acotados, ¿cierto? Claramente muy bajito, ¿sí? Y nadie mencionó que nunca propone incorporar a la familia, ¿cierto? Pero es interesante porque empezamos a mirar que probablemente en un grupo importante de los pacientes que ustedes ven uno podría, ¿cierto?, proponer incorporar a la familia. Vamos a ver ahora de qué manera uno lo podría ir haciendo. Súper. Muchas gracias por su participación, muy interesante. Después ahí cuando, me imagino al final tendremos un espacio para discusión y preguntas y podemos ir viendo algo de esto también. Vamos entonces a volver. ¿Se ve la presentación de nuevo? Sí, sí se ve bien. Súper, muchas gracias. Ok, entonces, ustedes dicen que, por ejemplo, frente a adultos mayores o personas con dependencia, cuando existe algún problema familiar, bueno, ustedes suelen proponer al paciente, si es que no surge de él, ¿cierto? Y acordar en conjunto el incorporar a la familia. Entonces, este mismo autor, ¿cierto? Doherty, propone que existirían distintos niveles de involucramiento familiar, ¿cierto? Probablemente esto ustedes lo conocen, pero la lógica que está detrás y que a mí me parece interesantísima, que cuando hace ya varios años revisé por primera vez este modelo, es esta idea de que el cuánto se involucra a la familia, ¿cierto? Depende muchísimo de las necesidades del paciente, ¿sí? No todos los pacientes van a requerir, ¿cierto?, lógicamente una atención o una consejería familiar, por ejemplo, o una visita domiciliaria, ¿no? Algunos pueden ser intervenciones breves, acotadas en una consulta habitual, y otros pueden requerir intervenciones más complejas. Y lo relevante es decir, bueno,
el cuánto se involucra, obviamente depende de lo que el paciente, ¿cierto?, espera también, y de cuáles son las necesidades. Y la integración de la familia puede ir desde integrarlo en una atención de urgencia, en que el apoyo es básicamente logístico, ¿cierto?, o apoyo práctico en algún manejo de que alguien lo traslade, lo lleve, lo cuide, hasta la atención familiar, y puede ir también desde un médico familiar, una nutricionista, un psicólogo, algún profesional o no profesional del equipo de salud, hasta el terapeuta familiar. Por lo tanto, el rango es amplio, ¿sí?, como para pensar en que no hay una sola forma de incorporar a la familia, ¿cierto? Y también depende de las competencias del clínico. Y aquí están los distintos niveles, ¿cierto? Familiar, está este nivel 1, que está bien acotado a temas legales o gente centrado en informar. A ver si se escucha. Me parece que es un problema con internet. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí? Imagen ¿Sí? sí, ahora sí, ahora se está volviendo la imagen. Sí. ¿Sí? La presentación sí se ve, sí. Ya. Usted me avisa si es que desaparezco nuevamente. Ok, yo le Porfa. aviso. Gracias. Un nivel 3 que es más bien de apoyo emocional, ¿cierto? Y soporte, escucha empática. El nivel 4 que hay una evaluación sistemática y una intervención planificada. Y el 5 de terapia familiar que habitualmente queda fuera, ¿cierto?, del rango de trabajo de la atención primaria y está más bien en el nivel secundario o en otras organizaciones especializadas, ¿cierto? Pero en general, en la atención primaria nos movemos en estos 4 niveles y probablemente quizás más en el 2 y 3, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué cosas podrían ayudarnos, ¿cierto?, a decidir cuándo avanzar, por ejemplo, hacia un nivel 4, que es esta evaluación sistemática? O cómo ir viendo, bueno, qué familias podrían beneficiarse más de una intervención familiar planificada, ¿cierto? Una intervención planificada es una intervención que habitualmente es un poquito más larga, que requiere, ¿cierto?, que tiene objetivos específicos centrados en la familia, o ya cuando estoy ahí, bueno, ¿qué aspectos puedo evaluar del funcionamiento familiar, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos surgen esas preguntas cuando estamos ahí. Y es en ese escenario, ¿cierto?, en el que surge esta herramienta que de alguna manera lo que busca es ayudar y ser un apoyo para los clínicos en la atención clínica respecto de qué elementos evaluar o valorar del funcionamiento familiar y cómo desde ahí también decidir si esta es una intervención que sigo haciendo yo en mi consulta individual, si quizás requiere de una evaluación más en profundidad y por lo tanto de este nivel 4 más sistemático, ¿cierto? Y desde ahí surge esta herramienta. Por eso me dio un poco esta vuelta como para decir, bueno, ¿en qué escenario esto podría sernos útil? Y es en eso, priorizar, qué evaluar, ¿cierto? Tener algunos mínimos, entre todos, ¿cierto? Ojalá comunes, aunque no siempre ocupemos todos, pero tener una herramienta de registro común, ¿cierto? De evaluación común y que nos aporte la toma de decisiones en conjunto con la familia. Aquí está el equipo que participamos en esta investigación. Esta fue una investigación realizada somos un equipo todos de la Facultad de Medicina, ¿cierto? Tanto de la Escuela de Enfermería como del Departamento de Medicina Familiar, ¿cierto? Un equipo multidisciplinario y eso fue súper interesante y surgió un poco por esta idea de decir, bueno, los estudios de familia es una acción que se propone, ¿cierto? Desde el modelo de atención integral en salud, que busca este mayor conocimiento de la familia, que es una estrategia clínica integradora, ¿cierto? Pero también veíamos que existía alta variabilidad en el desarrollo, ¿cierto? En los ámbitos considerados, en cómo se registraba, ¿cierto? Al principio empezamos a recoger distintos formatos de estudios de familia súper interesantes que comunalmente o por servicio habían empezado a trabajar, ¿cierto? De decir, bueno, ¿cuáles son los mínimos que debiéramos mirar? Y en eso existía alta variabilidad, ¿cierto? También había un importante foco en factores de riesgo, que lo complejo de eso, si bien es relevante y hay que hacerlo, pero lo complejo de quedarnos solo ahí es que nos puede dar una mirada un poquito tardía, ¿cierto? De cuando el riesgo se nos aparece cuando está presente, ¿no? Y pudiese generar acciones un poquito solo en la línea más reactiva. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo avanzar a mirar el riesgo, pero también factores protectores
y toda la línea de prevención y promoción desde una perspectiva familiar. Y existen escasas guías que apoyen al clínico en este proceso. Entonces, desde esa perspectiva, el objetivo del estudio era desarrollar, ¿cierto?, la herramienta de estudio de familia, construida y validada por expertos de atención primaria para su implementación en centros de salud familiar. Existe, ¿cierto?, esto que yo mostré antes, existe el instrumento, está disponible de libre acceso, y también publicamos el estudio en la Revista Médica de Chile. Fue un estudio de diseño cualitativo que utilizó un Delphi electrónico con profesionales expertos en APS, contó con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina, ¿cierto?, y que contó con la participación de 24 expertos, la mayoría médicos, con ejercicio profesional entre 11 y 20 años en atención primaria, la mayoría de la región metropolitana, pero también con representación relevante de la quinta, octava y novena región. Aquí están los criterios de inclusión, ¿cierto?, que tenía que ver con el tiempo que llevaban trabajando en APS, con estar en contacto, ¿cierto?, con este escenario específico de atención, ¿cierto?, tanto en lo clínico como en la gestión o en la investigación. Aquí están las distintas etapas que se siguieron para el desarrollo de la herramienta. Lo primero fue la revisión de la literatura, desde ahí hicimos el primer cuestionario. Después se hizo una elección del grupo de expertos, ¿cierto?, que tomamos como referencia un grupo de expertos con el que habíamos trabajado en un FONIS anterior, en el que evaluamos los principios del modelo de salud familiar. Después eso se pasa por un criterio para definir la expertise según estos criterios de inclusión. Después se hicieron tres rondas Delphi, en la que los expertos iban evaluando los distintos ítems de la pauta. Cuando había un 80% o más se decía ok, y ese ítem se dejaba, si no se llevaba a discusión para una segunda vuelta, y se consideraban además, se hacían los ajustes y las mejoras. Después se hizo la construcción final luego de estas tres rondas, ¿cierto?, y el análisis, y se validó por agentes claves que eran jueces, entre comillas, que no habían participado del Delphi anterior, y que el foco era mirar si es que efectivamente el instrumento medía los contenidos que quería medir, la adecuación lingüística, su aplicabilidad, etc. Esto ya lo mencioné, ¿cierto?, las tres rondas, las tasas de respuesta, esta validación y aprobación, y aquí en relación a lo que se miraba. Y este instrumento propone dos ámbitos de evaluación o valoración, que es la valoración inicial y la valoración avanzada. Como decíamos anteriormente, se basa en el principio de que cada intervención se ajusta a las necesidades particulares, por lo tanto no hay un tipo de intervención que sea útil para todos los pacientes y su familia, sino más bien vamos avanzando en nivel de complejidad, entre comillas, de acuerdo a las necesidades. Y en general lo que se propone es que surja relacionada con un problema o una situación actual del paciente o la familia que sean relevantes, más que como un registro, o sea, como que yo lo aplico para tenerlo, es lo que puede ser relevante para el cuidado clínico. La valoración familiar inicial, porque como les decía, este instrumento propone dos. ¿Se escucha? Se pegó de nuevo. Se ve la presentación, sí. Valoración familiar inicial. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Cortado. A ver ahora, si puede. Entonces, la valoración inicial... No. Se escucha entrecortado todavía. ¿Se escucha? ¿Se escucha entrecortado? Ahora sí, ahora volvió la señal ¿Y bien. ahí? Sí, bien. Ahora sí. Ok. Entonces, esta valoración familiar inicial puede ser realizada por un profesional de la salud en una o más consultas, ¿cierto? Ayuda a incorporar esta perspectiva familiar frente a problemas que no necesariamente son tan complejos. Permite determinar, además, es como esta ayuda a decir, bueno, estoy con este paciente, aparecen elementos familiares relevantes, qué cosas podría preguntar, ¿cierto? E incorporar en esa consulta, y también ayuda a determinar si es que este grupo familiar podría beneficiarse de una valoración avanzada o lo que habitualmente conocemos como estudio de familia.
Estos son algunos de los elementos que recoge esta valoración inicial: antecedentes generales, genograma, el motivo de consulta, las redes de apoyo, factores protectores y un plan de trabajo, ¿cierto? Como ustedes, aquí hay algunos ejemplos. En el paper que está publicado está el instrumento completo y además está de libre disposición. Este es un elemento que yo creo que es interesante, que es cómo en fondo esta valoración inicial, la relevancia de que esté vinculada con el motivo de consulta o la necesidad que la familia o el paciente tengan, ¿cierto? Por ejemplo, si es un paciente con diabetes, en que se requiere hacer, ¿cierto?, por ejemplo, ajuste en algunos hábitos de alimentación, uno podría pensar, bueno, entonces, ¿cómo, dado que los hábitos alimentarios son súper compartidos al interior de la familia, ¿cierto? Bueno, ¿cómo, ¿cierto? Estos recursos individuales y familiares pueden ayudar, ¿cierto?, a esta persona a hacer estos ajustes en la alimentación, o cómo lo han hecho antes, si les resulta o no, ¿cierto? Y ahí uno le puede proponer entonces al paciente, bueno, dado esto, ¿qué tal si incorporamos a su familia, por ejemplo, en una atención de este tipo? Y si ustedes se fijan acá, que esta es la parte final, la idea es ver, bueno, esto yo lo puedo seguir abordando con este paciente, ¿cierto?, en una consulta habitual, o es un paciente que requiere de una intervención más compleja, ¿cierto? Y ahí, en el fondo, eso nos ayuda a distinguir un poco, ¿no? Si bien esto no tiene un puntaje, son guías de apoyo al actuar clínico, ¿cierto?, en relación a la incorporación de este enfoque familiar. Y si nos parece que sí, que requiere una intervención más compleja y de una evaluación de elementos de la familia más en profundidad, podemos ir a la valoración avanzada, que agrega elementos, ¿cierto? Agrega algunos antecedentes sociales, agrega variables respecto del ciclo vital, de la estructura. También se sugieren algunos instrumentos de evaluación familiar y se propone un plan consensuado y de seguimiento. Aquí hay un ejemplo, y si ustedes se fijan, el formato que usamos es a través de preguntas, porque muchas veces nos pasaba que nos decían, ya, ok, yo cito a la familia, pero ¿cómo pregunto esto? ¿Cómo le pregunto sobre los roles? ¿Cómo le pregunto sobre su cohesión? ¿Cierto? Que son conceptos que a veces usamos poco en la atención clínica. Bueno, entonces este instrumento está básicamente, sugiere preguntas, ¿cierto? Uno puede usar una o más de estas, son sugerencias, ¿no? Por ejemplo, cómo han cambiado las cosas desde que este problema o dificultad ocurre, qué ajustes han sido necesarios de realizar para adaptarse, qué les ha ayudado en este proceso, qué no, ¿cierto? De manera de ir, ¿cierto?, como hilando y tejiendo en conjunto con el paciente y su familia esta perspectiva de, bueno, cómo ellos como grupo familiar están enfrentando esta situación que hoy día les ocurre, que puede ser desde una diabetes, un duelo, ¿cierto?, una situación, una crisis normativa. Y propone también, que yo creo que es importante, el seguimiento, ¿sí? A veces estas intervenciones o estas atenciones más complejas, uno puede hacer un paro en la atención primaria, a veces requiere derivar, ¿cierto? A veces se sigue, lo importante es, y yo sé que es un desafío, hacer el seguimiento. Bueno, entonces a partir de esta investigación logramos desarrollar esta herramienta para estudios de familia en el contexto del APS, que permite sistematizar algunas acciones, que es un complemento para la actividad clínica, que ofrece algunas recomendaciones o guías para la valoración familiar, que también permite al equipo contar con información para decidir en conjunto con la familia sobre qué intervención podría ser de mayor utilidad, ¿cierto? Uno puede, como les decía, quedarse en un nivel quizás más bien informativo, inicial, o de soporte emocional, o citar a un espacio distinto, ¿cierto?, a esta familia para generar un plan en conjunto, dado que tienen un problema que requiere una evaluación más en profundidad, ¿cierto? Favorece este foco entre el ajuste entre el nivel de intervención y necesidades de la familia, y también está en la línea de la mejora continua, ¿cierto? Nosotros no hemos evaluado la implementación y el uso del instrumento, yo creo que esa es una segunda etapa. Sabemos que es largo, uno puede también priorizar qué elementos ir usando de la herramienta, pero creemos que ayuda de alguna manera a sistematizar esto que los equipos ya vienen haciendo hace un montón de tiempo, que habían varias experiencias interesantes, ¿cierto? Y tratar de juntarlas en una herramienta que validamos con expertos. Eso, muchas gracias.
Perfecto, entonces agradecemos a la profesora María Gabriela Soto por su excelente presentación y vamos a abrir el espacio a las preguntas. Mientras empiezan a aparecer ahí las preguntas de nuestros participantes en la actividad, profesora, me gustaría hacerle una primera consulta relacionada con la implementación que se ha hecho de esta herramienta en los centros áncora, ¿ya? ¿Cuál ha sido la visión y la recepción que ha visto usted de estos centros universitarios para poder implementar esta herramienta con el objetivo de poder optimizar el trabajo con las familias? Sí, interesante pregunta, Hernán. Yo creo que uno de nuestras deudas, porque como les decía, esto lo publicamos el año pasado y no hemos hecho evaluación de implementación. En Áncora yo sé que hoy día no puedo decir que se esté usando sistemáticamente este instrumento en particular. Por lo tanto, no sé cómo ha sido la experiencia. Sabemos que hay varias regiones que lo han empezado a usar, pero no hemos recogido sistemáticamente la experiencia. Distinto al Salufam, que ese ya está instalado, que creo que lo vieron en otra presentación, ¿cierto? Como instrumento de tamizaje, que está instalado en Áncora. Así que no lo sé, Hernán. Yo creo que esa es la fase que viene, de evaluar el uso y la implementación. Perfecto. Tenemos, profesora, una primera consulta Sí. de nuestra colega Mabel Toledo, que nos pregunta ¿cuánto tiempo toma en promedio la aplicación de este instrumento? Esa es una buena pregunta, Mabel, va en la misma línea de lo que les estaba contando ahora, ¿cierto? Que no hemos podido evaluar la implementación y uso aún, está solo el desarrollo inicial. Yo creo que es una de las aprensiones súper relevantes de tener en cuenta, ¿cierto? Porque es una pauta larga. Ahora uno puede ir priorizando y no es necesario llenarla, y así está propuesto, llenarla en una sola consulta, ¿no? Si hay un registro, uno puede llenarla en más de una atención si es necesario, ¿cierto? Y uno puede priorizar qué ámbitos evaluar en una consulta versus otro, quizás dejarlo para más adelante. Pero como les decía, esa es la fase 2 que no hemos logrado realizar, y que yo creo que es importante hacer de varios usos finalmente. Perfecto, profesora. Tenemos otra consulta de Bárbara Acuña, que nos Ujú. plantea, bueno, la felicita por la excelente presentación y consulta cómo podría ayudar a implementar esta herramienta a nivel de las direcciones comunales. Dice, Mm. lamentablemente no todos valoran este acercamiento por la urgencialización de la atención primaria en el contexto de la pandemia. Dice, si podría aportarnos cuáles serían las maneras de sensibilizar, perdón, a los directivos. Yo creo que una de las, gracias por la pregunta, súper interesante, porque también tiene que ver con esta línea de aterrizar y poder sacar el mejor uso, ¿cierto?, de estas herramientas que sabemos que son útiles Profesora, tenemos algunos Tenemos un problemas. pequeño problema con la internet, con la señal de origen. Sí, vamos a esperar un segundito mientras la profesora retoma la conexión. Profesora, ¿nos escucha? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahora Eh, sí. ¿Ahora sí? Ya. Mil ahora sí. disculpas, parece, no sé, parece que soy yo la del problema, lo lamento. Decía que uno de los elementos, además de la incorporación de la familia, ¿cierto? Que si lo pensamos desde el modelo de atención integral, uno podría decir, bueno, desde ahí se justifica, sin duda, porque es parte de, ¿cierto?, lo que se ha instalado como el modelo esperado para atención primaria, ¿cierto? Y además porque favorece la continuidad del cuidado, en el sentido de decir, bueno, ok, con esta familia, ¿cierto?, en que se hizo esta evaluación, uno puede llevar un registro en un centro de salud, ¿cierto?, más o menos sistemático de las acciones, que eso habitualmente hoy día nos cuesta hacerlo, porque cada uno registra donde puede, ¿cierto? Hay distintas maneras de registrar y por lo tanto no tenemos muy claro las acciones que se están realizando. Y este tipo de instrumento, ¿cierto?, que ayuda a sistematizar, también ayuda a sistematizar registros. Y por lo tanto a poder decir, bueno, ¿cuántas de estas familias, ¿cierto?, hemos podido evaluar? ¿Cuántas hemos seguido? ¿Cómo han sido los resultados? ¿Cierto? Ayuda un poco a ordenar algo que probablemente se hace y ocurre, pero uno lo puede sistematizar un poco. Yo creo que eso es algo que, y lo puede medir, ¿cierto? Y evaluar. Y eso es algo que yo creo que puede, creo yo, ayudar a instalar esto.
Perfecto. Profesora, tenemos otra pregunta de Sí, María Salazar que consulta si se podría ocupar esta pauta en la actualidad. Me imagino sí. que la pregunta va relacionada con el contexto de pandemia. Sí, sí, yo creo que tiene que ver mucho como ustedes, alguien mencionaba, ¿cierto? Hay un montón de desafíos en ese sentido, ¿no? De los tiempos, de lo que se puede hacer o que es más difícil hacer, ¿cierto? De si es posible que la familia efectivamente vaya o no al centro de salud, etcétera, ¿no? Hay un montón de desafíos ahí en términos de la seguridad, etcétera. Eh, pero yo creo que si es que si ustedes se fijan, esta valoración inicial es una valoración que uno podría hacer en cualquier consulta, ¿sí? Y que la idea es guiar al clínico en cuándo identificar quizás ciertas situaciones o ciertos elementos protectores también de la familia para apoyar a ese paciente en su tratamiento clínico, ¿sí? No es solo para familias que ya tienen un problema en su dinámica familiar, sino como este paciente con diabetes que yo vuelvo a ver después de mucho tiempo quizás, o que voy a ver al domicilio, ¿cierto? Cómo la familia ahí puede ser un recurso de apoyo, ¿sí? Entonces es como pensar que es un instrumento que puedo utilizar en mi consulta habitual. Yo sé que hoy día hay un montón de desafíos en eso, pero que no necesariamente es solo para espacios especiales, con todo el grupo familiar, que esa es una evaluación más avanzada. Por eso propone estos dos niveles. No sé si respondo a Profesora, la me pregunta. gustaría llevarle ahora a un tema relacionado con la parte de la articulación de la red y un Mm, poco más hacia cómo podríamos influenciar algunas directrices en relación al Ministerio de Salud, que se refiere a un tema que tocó la doctora Blanca Peñalosa en el día de ayer, que nos acompañó también en esta actividad, y está relacionado con el tema de que en Chile no tenemos un estándar relacionado con las fichas electrónicas, ¿ya? mm, Entonces, cada comuna tiene en algunos casos fichas similares, muchas son bastante diferentes. Entonces, uno de los temas que se viene es el tema de la sistematización de la información, sí. tanto para obviamente tener esta información expedita para el trabajo adecuado de los profesionales y obviamente para poder ofrecer un mejor plan de cuidado a nuestros pacientes. Pero se genera la instancia en que muchas veces cuando viene la necesidad de aplicar un trabajo como el que se necesita para realizar un estudio de familia, muchas fichas clínicas no cuentan con una arquitectura en la cual uno pueda fácilmente ingresar esta información. Ha sido una de las consultas que nosotros nos hemos hecho por mucho tiempo y me gustaría consultarle como experto, ustedes que construyeron esta herramienta, si ustedes han tenido algún tipo de acercamiento a nivel ministerial o si la universidad de alguna manera ha hecho algún tipo de planteamiento por sugerir que a lo mejor todavía va a ser difícil que podamos contar con una ficha única, pero Mm, mientras eso se produce, ¿cómo mm, se podría gestionar desde un nivel central que las empresas que prestan el servicio de ficha electrónica, que son varias, hay muchas iniciativas locales, nosotros acá tenemos, por ejemplo, Sur, ya una muy conocida también es el tema de Rayen, ¿cómo sí. se podría gestionar la instancia de que estas instancias, que en algunos casos son empresas, pudieran generar dentro de su arquitectura de ficha clínica la posibilidad de que nosotros pudiéramos realizar un estudio de familia y poder traspasarlo fácilmente a esta ficha clínica que posteriormente va a recopilar la información en una base de datos? Porque muchas veces lo que pasa en muchos centros de nuestro país es que los estudios de familia se realizan en hoja de papel, En se papel. archivan en un archivador, se dejan en algún box o en algunos casos se digitalizan, se guardan en un disco duro o en algunos casos cuando uno quiere de alguna manera que esté todo centralizado, uno lo escribe en un Word, después selecciona el documento y lo pega y queda un Sí. testamento inmenso que muchas veces no es muy amigable para poder acceder a los datos trascendentes del paciente que uno necesita revisar. Exacto. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque además sabemos que el tener un registro clínico más integrado, puede no ser el mismo, pero que logre integrarse, ayuda y favorece enormemente la continuidad del cuidado, ¿cierto? Pensando además que estas son familias que pueden requerir de atenciones en otros niveles, ¿sí? En COSAM o en el nivel secundario, ¿cierto? O a veces hay varios tratantes en un mismo grupo familiar, etcétera. Pero yo creo que ese es un desafío interesante si pensamos en continuidad, en el sentido de, como le decía, quizás no sé si logremos tener un único registro electrónico, pero al menos que sea, creo que se llama integrable en términos informáticos, le dicen que se puedan integrar, ¿cierto? Pero uno de los objetivos que estuvo detrás de esta investigación fue también en ese sentido, de
sistematizar registros, porque también habían distintas maneras, como usted dice, lo hacían en papel, pero también habían distintas maneras de hacerlo, o cada uno lo iba haciendo como creía que era mejor, ¿cierto? Uno podría subir un protocolo de este tipo, una ficha, una herramienta de este tipo a una ficha clínica, absolutamente, ¿cierto? Y que se haga el registro ahí, ¿cierto? Teniendo y estando de acuerdo en que este va a ser el instrumento que se va a usar. Ahora, no sé si todos los sistemas informáticos tienen la flexibilidad para generar eso. Tenemos experiencia con Salufam que se puede generar un protocolo que se registra, ¿cierto? Y que además permite después evaluar y hacer seguimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la idea acá fue partir, participaron personas de distintos lugares de APS y en general estaba esta idea de, bueno, cómo al menos partir sistematizando y entregando y dejando, ¿cierto?, de libre acceso una herramienta hecha acá que creíamos que recogía contenidos relevantes para localmente, ¿cierto?, y en términos de la atención primaria y el enfoque familiar, y que eso permitiría, creo yo, avanzar en incorporar este tipo de registros en una ficha clínica electrónica. Yo creo que eso es posible, no sé si en todas, porque no las conozco, digamos, todos los formatos, pero yo creo que es posible y es necesario pensar en que este tipo de registros sean parte de los registros clínicos electrónicos. Si no, es muy difícil asegurar continuidad de estos planes, por ejemplo. Quedan como aparte, como que el enfoque familiar va quedando aparte, ¿cierto? Y la idea es al revés, integrarlo como parte del cuidado clínico. Perfecto, profesora. Igual tenemos una consulta de nuestra colega Andrea Sandoval, que nos pregunta, en el contexto de la pandemia, ¿cómo rescatamos este instrumento como estrategia para poder continuar trabajando con enfoque familiar? Nos menciona ella que lo pregunta porque este año los equipos hemos dejado de realizar actividades sugeridas en el enfoque familiar del maíz. Sin duda, sí, claro. Ahora, yo creo que por eso, quizás, no sé, pero esta idea de que el enfoque familiar podemos aplicar casi siempre, ¿cierto? Incluso con un paciente individual, ¿no? En la medida en que nosotros vamos indagando, bueno, incluso en el contexto de COVID, ¿cierto? En una consulta, bueno, hay alguien más de su familia, hay alguien que trabaja, hay alguien que sale, hay alguien de riesgo, ¿cierto? Eso también es integrar una perspectiva familiar. Yo me imagino que se refieren a las atenciones más bien nivel 3-4, en que la familia está presente, ¿cierto? Y yo entiendo que incluso por medidas sanitarias eso no es recomendable en estos momentos, ¿cierto? Pero eso yo creo que es importante recordar que estas son evaluaciones y son perspectivas que podemos incluir en casi todas las consultas, ¿no? Que no necesariamente requiere que esté todo el grupo familiar presente, basta a veces con un paciente individual, basta a veces con contar con un familiar de apoyo, y esto para personas con diabetes, como decían ustedes, adultos mayores, enfermedades, problemas de salud mental, crisis normativa, un sinnúmero de situaciones, ¿cierto? Es la consulta habitual, y yo creo que también es un instrumento, entiendo que visitas domiciliarias es algo que se ha ido en algunos grupos específicamente, se ha ido reforzando, el trabajar más en el territorio, y la perspectiva familiar integrada con lo comunitario es clave, ¿cierto? Como desde las acciones de cuidado domiciliario, desde incluso la trazabilidad, ¿cierto? Los centros salimos más al territorio y ahí es contactarnos con las familias y las comunidades, ¿sí? Por lo tanto, la invitación es, y a mí eso me gusta mucho de Doherty, es que nos amplía el rango de acción de lo familiar, ¿cierto? Que va desde un mínimo énfasis por cosas logísticas, va de algo informativo, va en algo de soporte, hasta intervenciones más complejas y planificadas con estudios de familia. Pero no es solo eso, ¿sí? Y yo entiendo que hay hartos desafíos, pero la invitación es probablemente lo están haciendo, ¿cierto? Mucho de eso, de incorporar a la familia en acciones incluso vinculadas a COVID, ¿no? Pero yo entiendo que hay otras que probablemente se hacen mucho más complejas en este escenario. Profesor, me gustaría también hacerle una consulta de poder saber cómo se pueden generar instancias en este proceso que nosotros tenemos progresivamente de certificación del tema de este modelo MAIS, para generar instancias entre la cual
podamos, tanto la gente de la parte ministerial, las personas que trabajamos en APS a nivel municipal, la academia en el caso de ustedes, puedan consensuar algunas cosas que me parece importante. Por ejemplo, uno de los temas que conversamos hace un par de días fue relacionado justamente con la evaluación de la vulnerabilidad familiar. Ahora vemos este otro tema muy interesante también, que es la estandarización del tema del estudio de familia, pero muchas veces pasa que si bien encontramos que es un tremendo avance que tengamos esta pauta que nos permite ir optimizando el proceso de certificación, también tenemos que dar un paso más allá y que aparte de realizar estos cumplimientos que son exigidos muchas veces y medidos por indicadores, que es la calidad del trabajo que nosotros estamos de alguna manera realizando, y es por eso obviamente que también nosotros realizamos actividades como esta y tratamos de alguna manera de, en este caso, poder compartir con nuestros compañeros de atención primaria a lo largo del país. Por lo que nos acaban de contar, tenemos 57 comunas que están participando en conjunto con nosotros en este momento. Interesante. Muy contento, pero es un tema importante porque, por ejemplo, uno de los temas que conversábamos con el doctor Puchel hace un par de días es que, por ejemplo, MAIS en el tema de evaluar, por ejemplo, a las familias evalúa riesgo. Salud FAM de alguna manera nos ayuda a evaluar vulnerabilidad. Sin embargo, yo conversaba con el doctor Puchel y él me comentaba que hay muchas comunas que están este componente del MAIS trabajándolo con este instrumento Salud FAM porque específicamente tiene una evaluación metodológica y ustedes demostraron de alguna manera estadísticamente que el instrumento es válido y lo validaron. Entonces, eso con las pautas que nosotros ocupamos en diferentes centros no pasa. Y de hecho, muchas veces se ha hecho el trabajo con pautas solamente por tradición, porque alguien en algún momento hizo una pauta y eso continuó. Oye, ¿cómo evaluamos riesgo? Y sigamos ocupando esto. Entonces, hay otra instancia en la cual también que me parece muy, muy grato que esto pase, que desde los centros de atención primaria nosotros empezamos a conocer lo que ustedes hacen y nos empieza de alguna manera a surgir la inquietud, oye, mira, nosotros podemos hacer las cosas mejor, pero llega también un momento en que nosotros tenemos que plantear este cambio a los servicios de salud. Oye, mira, ¿sabes qué? Nosotros por año hemos evaluado riesgo, pero mira, ¿sabes qué? Lo que dice la literatura, la evidencia es que hay un instrumento para evaluar vulnerabilidad, ¿ya? Y que está validado en nuestro país y que nosotros lo podemos implementar. Y el doctor Pucho nos decía, bueno, nos han pedido de diferentes comunas y ellos certifican este componente MAIS con esto, pero ha sido iniciativa de cada una de las comunas. Más bien Entonces, local. también de alguna forma es necesario también a las personas que nos evalúan de un punto de vista de la certificación de este cumplimiento en APS, que ellos también puedan a lo mejor tener una instancia en la cual nosotros podamos plantear iniciativas relacionadas con la evidencia científica que va pasando, sobre todo en esta área de la medicina familiar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Hernán, ¿cierto? Tenemos que avanzar en conjunto, ¿cierto? Entre salud, MinSal, universidades, ¿cierto? En instalar, veíamos, yo le mostraba esta evaluación general de implementación y el enfoque familiar es uno de los más bajitos, ¿cierto? Pero que además está muy en la línea, como les contaba al principio, con la atención central en la persona, finalmente, ¿no? Y si queremos instalar un modelo de atención central en la persona, tenemos que avanzar en aspectos también de, bueno, ok, cómo la persona en un contexto familiar, ¿cierto? Y yo creo que se han hecho avances, Hernán, mi impresión, yo llevo harto tiempo trabajando en esto con el doctor Klaus y equipos de la universidad, yo creo que se ha avanzado, yo creo que la pauta MAIS ayudó al menos a instalar, uno pudiera tener, ¿cierto?, hay cosas que nos ajustan mejor, hay otras que podemos estar más de acuerdo o no, pero yo creo que ayudó a decir, bueno, este es el modelo, ¿cierto? Tenemos que mirarlo, tenemos que mirar su implementación y ayudar a los equipos en eso. A mí me tocó trabajar en otra investigación que va muy en la línea de lo que usted dice, como de decir, bueno, estos 3 principios irrenunciables, finalmente, ¿qué se traducen? Porque también tenemos un modelo, ¿cierto?, que describe ciertas cosas y uno dice, bueno, pero ¿y en la práctica cómo lo hago? ¿No? Que es avanzar en la implementación más allá de si tengo un registro o un documento que dice que yo lo hago, bueno, ¿cómo avanzo en instalar eso en la práctica diaria? Y ahí lo que vimos fue decir, bueno, ¿qué vamos a entender por centralidad? ¿Qué vamos a entender por continuidad y cómo se puede medir? Y nosotros ahí hicimos una propuesta también al MinSal hace un par de años, ¿no? Porque de verdad hemos ido generando una línea de investigación y en trabajo en conjunto con distintas personas del área de salud, ¿cierto?,
de, como usted dice, poder también proponer y difundir estos trabajos para que ojalá podamos instalarlos más transversalmente, porque sin duda en enfoque familiar hay mucho por hacer todavía en la implementación del maíz. Perfecto, profesora. Y tenemos una última pregunta de también una de nuestras compañeras que está participando en esta actividad. Carla nos escribe y nos pregunta si, aparte de Salud FAM, ¿qué otro instrumento sugiere la expositora para incorporar en los estudios de familia? Esa es una buena pregunta. Yo tengo mis aprehensiones con el uso de instrumentos a veces, ¿no? Hay distintas instancias en las que uno puede usar. El SaludFam, ¿cierto? Sabemos que es de tamizaje y no es un instrumento para usar en la atención clínica, ¿cierto? Esta herramienta de estudio de familia viene a apoyar específicamente lo clínico, ¿no? Hay algunas herramientas como el genograma, que probablemente ustedes conocen, ¿cierto? El mapa de redes o ecomapa, que son representaciones gráficas simples de hacer y que aportan mucha información y que uno puede hacer en conjunto con el paciente, ¿cierto? Un ecomapa hecho en conjunto con el paciente es muy interesante. Decir, bueno, cuáles son sus redes, la misma persona va identificando, cuáles están más presentes, qué de esto le podría aportar en su problema de salud actual, etc. Yo creo que ese es un buen instrumento, una herramienta, el ecomapa. Y el genograma también, que se ocupa hace mucho tiempo. El APGAR familiar, por ejemplo, que es una herramienta que está validada y que probablemente ustedes conocen, una de las cosas por las que trabajamos en el SaludFam es porque ninguna está validada o tiene validez predictiva específicamente en salud, que yo creo que ese es el aporte del SaludFam. Por lo tanto, yo creo que si bien el APGAR puede funcionar muy bien en la parte clínica, nos entrega esta visión de cuánto la persona se siente satisfecha con el apoyo familiar, yo creo que también la entrevista clínica es clave. Yo creo que en enfoque familiar uno puede incorporar instrumentos en la medida que sean útiles. Yo creo que usar instrumentos por usarlo es muy complejo, ¿no? Porque en el fondo tiene que ser útil para ese paciente, para esa familia y para el trabajo que podemos hacer con ellos. No sé si me escuchan. Y la escuchamos, profesora. Sí, se Y escucha. decir una última cosa, que en la herramienta de estudio de familia además se sugieren varios instrumentos, ¿sí? Que se pueden utilizar como complemento. Perfecto, bien. Entonces, estamos llegando al fin de este primer bloque. Profesora María Gabriela, le damos las gracias infinitas por su buena disposición de querer participar con nosotros. Sabemos que usted ya tenía muchas actividades, pero a pesar de eso se hizo un tiempito para poder participar en nuestra jornada. Así que le damos nuevamente la pantalla ahí para que se pueda despedir de nuestros participantes y para poder continuar con nuestro segundo bloque. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que estas instancias son claves para avanzar, ¿cierto?, en la implementación de este modelo de atención con enfoque familiar, de incorporar a la familia como un eje relevante de la consulta clínica y así avanzar finalmente en la atención centrada en las personas, ¿cierto? Así que muchas gracias a ustedes, feliz de poder compartir esta experiencia. Quedo también súper disponible ahí al final de las diapos salía mi mail. Encantada de poder aportar también en otras instancias. Así que muchas gracias, mucho ánimo a todos y a seguir cuidándose. Muchas gracias, profesora. Bien, entonces siguiendo con el programa de la tarde, vamos a hacer un pequeño intermedio y vamos a esperar aproximadamente unos minutitos para que se conecte nuestra segunda expositora y continuamos con el programa.
Bien, continuando con nuestro programa de la tarde, vamos a presentar a nuestra segunda expositora, que es la doctora Isquia Sitges, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos igual en esta segunda jornada de atención primaria y salud familiar. Pero antes de darle el pase a la doctora, vamos a presentar un pequeño video introductorio que resume el currículum de la doctora. Nuestra segunda expositora es la doctora Isquia Sitges. Especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, actual presidenta nacional del Colegio Médico de Chile. La doctora Isquia Sitges nos presentará la conferencia Impacto de la pandemia en la APS, consejos para su reactivación. Bien, luego de la presentación le damos el pase entonces a la doctora Isquia. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá, muy contento, ya estamos en nuestro cuarto día de actividades, han sido una jornada muy bonita con la participación de gente de todo el país, así que nos mantiene muy contentos el hecho de poder compartir una instancia con nuestros compañeros de atención primaria para tocar temas relevantes que nos optimicen el nivel de conocimientos para poder entregar una mejor atención a nuestros pacientes. Bien, le vamos a dar entonces ahora el pase a la doctora para que pueda ella iniciar su presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. Y primero, bueno, junto con agradecer la invitación, cumplo con agradecer al doctor Jonathan Troncoso, médico de familia, quien es parte de nuestro equipo y quien nos ayudó también a poder elaborar este espacio. Voy a hablar un poco de lo que hemos podido ver en el impacto de la pandemia. Hemos hecho algunos diagnósticos junto a distintos centros de estudio en torno a la reactivación, y también quizá algunos conocieron el documento en torno a la estrategia de testeo de trazabilidad y aislamiento, que nos costó harto que se incorporara la atención primaria a la idea, por lo menos del Ministerio de Salud, para su manejo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, tres cosas. En primer lugar, la respuesta inicial de la atención primaria a la pandemia, posteriormente la consecuencia de la pandemia en las actividades de atención primaria, y posteriormente las oportunidades que abren este tremendo momento de crisis. En esa línea, partamos por la respuesta inicial de APS a la pandemia. ¿Qué nos habían dicho antes que llegara la pandemia a nuestro país propiamente tal las instituciones mundiales, entre esos la OMS, de la relevancia, que siempre lo ha tenido claro OMS, de la atención primaria como la base esencial para la respuesta? Nosotros estamos muy conscientes como colegio médico que esto es una pandemia que se ataca desde el territorio, y que además del COVID no nos podemos olvidar del resto de las patologías que continuamente se logra atender de este nivel de atención. Y hay que lograr diferenciar los pacientes positivos con un diagnóstico temprano, además mantener la continuidad del cuidado. En esa línea hay distintas recomendaciones donde se han hecho menciones a poder mantener las atenciones de los pacientes crónicos, de los pacientes con discapacidad y dependencia, de los controles prenatales, con la gran historia que tiene nuestro país, los controles de salud mental, cuidados paliativos, rehabilitación, y derivar oportunamente a los pacientes que requieran partos, procesos graves de no-COVID, procesos de hemodiálisis y otros. Así se solicita mantener servicios esenciales, y entre esos la nutrición materna, la lactancia, los suplementos vitamínicos, la suplementación de micronutrientes en niños y adultos, como hierro y ácido fólico en las embarazadas, la detección precoz y derivación. Justamente basado en la estrategia del modelo de atención integral de salud familiar, que es el que nos convoca, centrado en las personas, considerando las necesidades y las expectativas de las personas,
con su integralidad en los distintos niveles de prevención y promoción y dando continuidad clínica, y ello incluye la integración horizontal entre los distintos establecimientos del mismo nivel y vertical. Eso claramente es algo que siempre nos ha costado como país. Y hemos tenido distintas recomendaciones. Las primeras salieron muy precozmente de la pandemia en torno a ámbitos de infraestructura, recursos humanos, educación, prevención de infecciones asociadas a atención de salud y actividades clínicas. Posteriormente tuvimos algunas orientaciones más directas en torno a los controles críticos, cómo ir priorizando los pacientes que tuvieran un mal control metabólico, con enfermedades crónicas, los ingresos según algún grado de priorización y excepcionalmente las derivaciones, que eran más que nada los pacientes compensados y algunas otras. Con posterioridad, algunas escuelas, entre esas la de Salud Pública de la Universidad de Chile, ha sacado distintas recomendaciones en torno a cómo adecuar los distintos espacios y particularmente de las distintas consultas, cómo ir haciéndolas en, ya sea en los centros de salud, con teleprestaciones, prestaciones diferidas, y ir buscando distintas formas, entre esos con atenciones domiciliarias. La continuidad de atención en niños y niñas, que evidentemente es muy sensible, y acá nosotros más o menos en junio, después de mucho insistir de que el Ministerio de Salud incorporara fuertemente a la atención primaria en el diagnóstico, invitamos a muchas alcaldías, encargados de salud municipal, la academia, las distintas sociedades científicas, la Confusam, distintos actores para pedir el reconocimiento de los recursos y atribuciones para la atención primaria, porque a pesar de que no se había metido en el plan inicial del enfrentamiento de la pandemia, muchos centros de salud familiar desde el territorio estaban haciendo los esfuerzos para el seguimiento, pero muchas veces sin los procedimientos óptimos, para poder tanto reforzar el diagnóstico, definir el estudio epidemiológico que antes estaba solamente mantenido en las seremías con todas las limitaciones que nosotros veíamos en materia de poder tener facilidades para entregar licencias, materializar el aislamiento, etc. Fortalecer las redes comunitarias intersectoriales instaladas en los distintos territorios, recursos y coordinadores para sostener la continuidad de la red, que evidentemente todavía nos falta, reordenamiento de las tareas habituales, y ahí ha existido importante flexibilidad en la gran mayoría de los centros, de identificar problemas emergentes en el manejo de la pandemia y entregar evidentemente seguridad y bienestar a nuestros trabajadores y trabajadoras de salud. Así se han dicho algunas acciones o se han promovido, como por ejemplo podría ser eliminar la atención del control nutricional al 5º mes, que el propio Colegio de Nutricionistas puso una luz de alerta en torno a la relevancia que tenía esto, considerando la baja brusca de la lactancia materna por la incorporación de la alimentación. Vivimos, particularmente en algunas regiones de nuestro país, la saturación de los sistemas sanitarios, lo que motivó a que muchos de los centros de atención primaria tuvieran hospitalizaciones, por ejemplo en La Granja más de 50 camas, en Puente Alto casi 91 camas, en 100 centros de salud, en Cefam Áncora más de 6 camillas, que llegó a 50 o más, en Peñalolén 15 camillas, en algunas personas que llegaron a tener estadías más de 7 días. ¿Cuáles eran los fundamentos de esa medida? El exceso de demanda, que determinaba que muchos pacientes no pudieran acceder oportunamente a un centro de atención, lo cual deterioraba su condición y aumentaba el riesgo de morbimortalidad, una medida bien polémica, porque evidentemente los centros de atención primaria, muchos de ellos no están en sus idóneas condiciones para poder hacer esto, y estuvimos intentando promover que ojalá esa no fuera una tendencia a instalarse dentro de los mismos centros. Y la atención primaria como un punto de contacto del sistema de salud. ¿Qué han hecho los distintos centros? Distintas cosas, han aumentado muy fuertemente las atenciones domiciliarias, las actividades clínicas a distancia, han incorporado las estrategias de trazabilidad y se han incorporado también en clínicas móviles, como por ejemplo lo que nos han mostrado desde el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, que me imagino que muchas de estas cosas también lo han hecho ustedes en sus distintos centros de atención primaria, con hospitalizaciones domiciliarias en algunos recintos con oxigenoterapia domiciliaria en el contexto de COVID, y con atención domiciliaria reforzada.
Y aquí, por ejemplo, el propio Servicio de Salud Suroriente hace un reporte de cómo han sido la redistribución de oxígeno domiciliario en su red. Así también el uso de las tecnologías con acceso remoto de médicos, matronas, enfermeras, TENS y otros profesionales para poder llegar a los pacientes. Y quería traerles este ejemplo, cómo el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente fue cambiando y transformando tanto las actividades presenciales y a distancia que se mantienen y los rendimientos para su alta priorización, que eran actividades que se mantenían. Entre eso la consulta nutricional, mucho más extensa, porque no sé si a ustedes les ha tocado hacer atenciones a distancia, a veces algo que parecería mucho más corto, tiene retraso en la conexión de nuestros pacientes, también con las distintas brechas digitales que existen. Así, acá salen algunos de los ejemplos, y acá les traje otros más por si quisieran mirar cómo están haciendo en otras comunas del país los ingresos a los programas cardiovasculares, las actividades de actividad física, atención psicológica individual, con rendimientos que son mucho mayores a los habituales presenciales. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Bueno, lo primero es una disminución de su productividad, y vamos a mirar algunos números, que eso es evidente. ¿En torno a qué? Primero, a la menor concurrencia, que es el temor de consultar, la restricción de la circulación de las personas, porque evidentemente no pueden circular libremente, a pesar de que con una hora médica pueden tener algunos permisos, sobre todo en los periodos más álgidos de cuarentena. La contención del acceso, en donde han existido estos triages de categorización sobre aquellos controles que se priorizaban y aquellos que no, y la administración de la demanda, porque además tenemos, sobre todo en las actividades presenciales, limitaciones de aforo en nuestras salas de espera. Y la menor disponibilidad por los turnos del equipo COVID, por personal de salud que no puede trabajar por condiciones de salud o de riesgo, equipos que están contagiados y los espacios restringidos que ya había mencionado. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, si uno mira cuáles han sido en un servicio de salud en particular, la caída de los controles y consultas, particularmente de las nutricionistas, por ejemplo, se ve como estos bordean sobre el 50% menos de lo que se había hecho con anterioridad. Así, acá podemos mirar cómo ocurrió con las consultas de morbilidad médica, donde se ve una importantísima caída que supera casi el 60-70%, entre el 60 y 70% en las distintas actividades con la llegada de la pandemia. Lo mismo con los controles médicos, que ahí supera en realidad casi el 90%, donde morbilidad se priorizó mucho más que los controles crónicos. Este es un ejemplo de un servicio de salud particular, pero me imagino que es la realidad que viven en muchas de sus regiones y comunas. En materia de interconsulta, lo mismo, que va en relación quizá a los controles médicos, y esto también se refleja en un diagnóstico que nosotros hicimos en torno a todas las actividades desplazadas en torno a la pandemia, todas las garantías GES retrasadas y toda la demanda no expresada, porque esto es de los casos que ya tienen un GES escrito, pero la cantidad de diagnósticos que se ha dejado hacer, la cantidad de procesos administrativos de demanda no expresada, es realmente un tsunami. Nosotros hemos valorizado esto, es más de un 1% del PIB que requeriría nuestro país para hacerse cargo de esa carga de enfermedad, que evidentemente no está en el presupuesto 2021. Así también en los días de promedio de retraso, todo ha aumentado este año, y un caso en particular que hemos intentado promover una estrategia en conjunto con el Ministerio de Salud, y que es algo que tiene un importante impacto, es por ejemplo la detección precoz de cáncer cervicuterino, algo que se mantiene desde la atención primaria para poder detectar a las mujeres en distintos niveles, que produce más de 500 mujeres fallecidas por año, y que evidentemente en este tiempo se han dejado de hacer Papa Nicolau, lo cual hace que muchos de esos NIE, todas esas neoplasias intraepiteliales están avanzando a cáncer cervicuterino, y en este caso son más de 2.000 mujeres que no han tenido acceso y no han tenido diagnóstico, y que evidentemente pueden estar en etapa 3 de su vida.
¿Por qué esto es importante? Porque tal como pasa en cáncer cervicuterino, distintas publicaciones han podido estimar el impacto del retraso en el diagnóstico, particularmente de cáncer, algo que es muy temporalmente dependiente. La idea de diagnóstico precoz de cáncer es para los fines curativos, y esto va a aumentar e incidir en las muertes evitables frente a tratamiento, y por eso es algo que nos preocupa tanto. ¿Qué oportunidades se abren en torno frente a este tremendo desafío? Nosotros nos enfrentamos a este desafío de pandemia y vamos a tener los casos agudos, que ya todos los conocimos, los vimos, vivimos momentos muy grises como país, pero mientras eso ocurre, va impactando no solamente en nuestros pacientes COVID, sino también en los pacientes con otras enfermedades. Y ahí hay un estudio bien bonito de la Universidad de Chile que da cuenta cómo algunos meses de nuestro país tuvimos muy bajas consultas por accidentes vasculares, infartos. ¿Quiere decir que la gente se dejó de infartar o tener accidente vascular? No, la gente los siguió teniendo, pero no llegó a nuestros servicios de urgencia por el mismo temor, no consideró los síntomas o finalmente falleció de un infarto. Es por eso que cuando hacemos el análisis del impacto de la pandemia, no solamente vamos a ir a mirar los fallecidos de COVID para comparar los distintos países, vamos a mirar el exceso de muertes totales. Todos aquellos pacientes COVID, pero también que por estar tratando a ellos no atendimos a los segundos que tienen otras condiciones no COVID, es necesario su análisis. Y a más largo plazo vamos a mirar todo lo que hace la atención primaria y todos los niveles de atención por controles no hechos y el impacto a fármacos suspendidos, diagnósticos no realizados, como también la gran ola que llega en materia de trauma de salud, reducción de actividad física, mayor nivel de estrés, acceso limitado, el daño económico, el burnout de los equipos de salud, que evidentemente es algo que nos preocupa. En esa línea tenemos una oportunidad hoy día de remirar la atención primaria en toda su plenitud y volver a pensarla. Cambiar la verticalidad de los programas ministeriales que son focales y que merman una atención centrada en personas que pareciera que vemos órganos o enfermedades, vemos al hipertenso, después vemos al hipotiroideo, después vemos al diabético, pero muchas veces son polipatologías y vemos ahí a una sola persona. Y eso tenemos que resolverlo. También el poder transitar hacia el desconfinamiento en la atención habitual, y hay que preferenciar estos controles integrales, en donde la medicina familiar puede hacer estas mismas acciones dentro del control, en la atención directa a los pacientes, como también dentro de sus familias, en donde 2 o 3 pacientes pueden estar alrededor de una misma familia. La oportunidad para remirar nuestra forma de trabajo, tanto para realizar una renovación del compromiso al modelo de salud familiar e integral, como también poniendo un énfasis en poder abordar principios irrenunciables, como es la integralidad, la continuidad del cuidado y estar centrado en las personas, y poder hacer carne estas palabras. Y entre ellos está el cuidado paliativo para todos, que también a veces tenemos muchas deudas. Y a veces siempre tenemos que estar presente que es mejor hacer menos que más. Y en eso hay distintas iniciativas mundiales que intentan poder ver cómo hay muchas de estas prestaciones y muchas de estas atenciones o muchos de estos tratamientos que los pacientes no requieren. Entre eso está el Choosing Wisely, que intenta justamente poder mirar todos con una segunda opinión, con una segunda mirada, todas aquellas prácticas que no requerían ni una atención de un especialista, ni de un profesional, ni algún tratamiento que en realidad solo aumenta el arsenal farmacéutico con todos los efectos adversos que ello trae. Y ahí tenemos que repensar y remirar nuestras prácticas, priorizando aquellas que han demostrado efectividad, beneficios para los pacientes, y eliminar todas aquellas que son innecesarias y no contribuyen al uso efectivo de los servicios o al sobrediagnóstico. Y eso también requiere educar mucho a nuestra población. La telemedicina, que llega ojalá para quedarse, ha tenido en general un buen recibimiento, los equipos han mostrado una gran capacidad de innovación e implementación rápida, y además ha permitido aumentar el número de consultas diarias sin aumentar el aforo ni los riesgos de traslado ni de concentración de personas en nuestras salas de espera.
y requiere obviamente en algunos casos atenciones presenciales y también entender que no todos nuestros pacientes se van a adaptar a estos nuevos modelos. Y ahí tenemos hoy día este contexto donde estamos en un plano de las incertezas, pero donde sabemos que como tenemos un nivel de circulación comunitaria, tenemos distintos pools circulantes de virus, vamos a tener múltiples pics hasta que no se logre la inmunización, y ni siquiera tenemos certeza que con la inmunización vamos a lograr un control y mucho menos la erradicación de la enfermedad. Y en eso hay que seguir con la estrategia que tan bien ha llevado la atención primaria desde este trazabilidad y aislamiento. En red asistencial hay que ver los límites lógicos de la expansión, innovar, reinventarnos, creo que hay espacio para repensar nuestro sistema sanitario en plenitud. Y la demanda sanitaria que va a ir aumentando en la medida que también las personas empiecen a recordar que abandonaron sus controles, que empiezan a tener síntomas en relación a la descompensación de sus propias enfermedades. Y ahí también tenemos la capacidad de poder levantar la mirada y poder mirar qué va a ocurrir con nuestro sistema financiero general de las distintas atenciones de salud, entre eso el per cápita que se está discutiendo en el Parlamento, que se rechazó porque era insuficiente, eso lo saludamos desde el Colegio Médico, esperamos que haya un mayor esfuerzo por parte del gobierno, sobre todo en estos años que salud va a ser una cosa primordial, el modelo asistencial público, remodelando próximos desafíos en materia de fortalecer la atención primaria y que no solamente sea un discurso, sino que se haga carne en el presupuesto de la nación, y un modelo financiero para atención primaria para poder ver si podemos avanzar una atención primaria universal. Creo que en esta pandemia, para el proceso de vacunación, lo más probable es que nuestros centros de atención primaria van a vacunar por territorio y no le van a tener que preguntar a las personas si son FONASA o ISAPRE, sino que las van a tener que vacunar y punto. Y todo eso ha sido costa dentro de las arcas fiscales, mientras que las ISAPRES no han participado en test de trazabilidad y aislamiento, y muchos de sus pacientes evidentemente no están acudiendo a los recintos asistenciales con utilidades históricas. En materia de atención primaria, en este contexto sanitario tenemos próximos desafíos, poder digitalizarnos, por lo menos en el ámbito en que me desarrollo yo, tenemos una brecha tecnológica, no de los operadores, sino de los equipos que están disponibles en nuestros centros de salud para poder hacer telemedicina. Me imagino que ocurre lo mismo en sus centros de atención. Atención centrada en las personas, en las comunidades, pero no solamente nuevamente como un eslogan, sino realmente pensando esta salud colectiva que ha llegado para quedarse, porque sin los pacientes, sin la participación de la ciudadanía, la verdad es que no superamos la pandemia y no lo vamos a lograr hacer. Y incorporando e integrando la red asistencial, reposicionando la atención primaria en el sitial que se merece, pero reitero, no solamente en forma discursiva o en documentos, sino realmente demostrando en materia presupuestaria y en la valoración y en la incorporación de las distintas etapas del manejo de la pandemia y de las enfermedades no pandémicas, que está revalorizada por todo el Ministerio de Salud. Quiero dejarles solamente para que ustedes puedan analizar con posterioridad otros recursos para profundizar en torno a cuál ha sido nuestra mirada y también de la academia en torno a la atención primaria, y ahí hay distintos documentos de relevancia, como también la experiencia y orientación en pandemia de la doctora Soledad Barría, que nos colaboró muy gratamente en el primer documento que yo presenté del Colegio Médico. Y por último, quería decirles los puntos claves de este documento que también está disponible, que los invito a revisar, que es donde pudimos medir el impacto de la pandemia en los distintos niveles de atención de salud, y en donde participó justamente el doctor Jonathan Troncoso, que me ayudó a esta presentación, y además distintos colegas que pudieron incorporar su mirada de la atención primaria. En atención primaria, algunos puntos clave es que se ha reorientado el modo de funcionamiento en pandemia, que disminuye las posibilidades de contagio para los usuarios y trabajadores y a la vez brinda continuidad de atención clínica. Ese es nuestro gran desafío. La innovación realizada a través de telemedicina pueden ser incorporadas como prestaciones habituales de los equipos, y es necesario generar orientaciones técnicas y lineamientos ministeriales para abordaje clínico de prestaciones de telemedicina que están ahora en elaboración. Establecer para la totalidad de la cartera de prestaciones en la atención primaria aquellas son de prioridad baja, media o alta durante la pandemia y la modalidad de atención, porque vamos a volver a tener brote.
junto con aquellas actividades que se deberán retomar después de alcanzar la cobertura efectiva de la vacuna SARS-CoV-2. La verticalidad de los programas ministeriales focales merma una atención centrada en las personas, fragmentando el proceso de atención, y en transición hacia el desconfinamiento y la atención habitual se debería privilegiar los controles integrales y no más ver a las personas por patologías u órganos. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Isquia Siches su excelente presentación y vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas mientras ahí nuestros participantes realizan sus consultas. Doctora, me gustaría llevarla primero que nada al tema de la parte de educación. Hoy vimos hace un par de horas en las noticias que el ministro de Educación ya anunciaba como fecha a lo mejor más o menos tentativa de la vuelta a clase de los niños el 1 de marzo. Hemos visto en diferentes partes del mundo que han habido rebrotes, que se han generado problemas en los cuales al volver de alguna manera un poco apresurado a las aulas de clase se han generado algunos contagios. En Chile, bueno, en diferentes comunas nos encontramos en diferentes etapas, pero más que ver el tema desde ese punto de vista, me gustaría tocarle el tema como desde el punto de vista de los papás, ¿ya? Existe todavía mucho temor en relación sobre todo a los alumnos más pequeñitos, de que esta de alguna manera normativa que ya norma que a lo mejor a partir del 1 de marzo se tenga que volver de un proceso a lo mejor más formal a clases, genere un poco de incertidumbre sobre todo en los papás en las casas. O sea, ¿cuál sería su postura al respecto? Sí, haciendo la consideración que se mencionó dentro de esta información que no iba a haber un 100% de obligatoriedad en el hecho de que los niños asistan. Entonces, es un mensaje un poco ambiguo. Entonces, por una parte nos dicen, se vuelve el 1, pero no va a ser obligatorio, y aparte de eso estamos viendo estas noticias internacionales que nos mencionan que igual han existido rebrotes, hay incertidumbre de parte de los papás. ¿Qué podemos hacer nosotros como salud primaria como para poder dar un mensaje que, primero que nada, dé tranquilidad y por otra parte vaya en la línea de la evidencia científica de que las cosas que estamos sugiriendo se hagan de la manera correcta? Bueno, es un tema no muy sencillo, pero donde nosotros hemos ido decantando una posición como colegio médico. Lo primero es que necesitamos constituir la mesa de educación con todos los actores sentados en la mesa. No podemos pensar un retorno a clases sin los profesores, los apoderados y los alumnos siendo parte de ese proyecto. Por lo mismo que usted señala recientemente, los padres tienen temor, los estudiantes muchas dudas y los profesores también tienen temor de exponer su situación de salud. Pero también hemos visto distintas recomendaciones de entidades internacionales y también es parte de la reflexión del Consejo Asesor y de los expertos de nuestro propio colegio, que el proceso educativo se está viendo mermado en algo que va a impactar por múltiples generaciones. ¿Por qué? Porque hemos tenido, cuando ocurren estos niveles de desconexión entre las aulas y los alumnos, sobre todo quienes no tienen conectividad o tienen familias más frágiles, en que existe deserción escolar. Y es por ello que distintos países del mundo, a pesar de que han presentado rebrote, cierran el mall, cierran las tiendas, cierran los bares, pero lo último que cierran son los colegios. ¿Por qué? Porque como sociedad se entiende que se pueden hipotecar otras áreas productivas, pero el contacto o las falencias que existe en parte de esta generación, que va a ser la próxima generación, que es la que más tenemos que cuidar, en más de un año de pandemia que llevamos, pueden ser daños que son irreparables en el tiempo o de muy lenta reparación. Es por eso que nosotros estimamos bien prudente considerar. De hecho, éramos partidarios de planificar en esta mesa con todas las medidas sanitarias, invirtiendo en los colegios un retorno a clases previo, idealmente aprovechando el periodo estival en donde hemos visto menores circulaciones virales con menores riesgos, para pensar en unas extensas vacaciones de invierno cuando entremos ya al otoño, porque vamos a llegar a marzo, lo más probable es que en abril vamos a empezar a ver parte de la segunda ola y van a ser periodos muy acotados de contacto con los escolares, que nos permitiría diagnosticar niveles de conectividad y escolares que no han asistido a ninguno de los recintos asistenciales.
Obviamente, las condiciones de aquellos niños, niñas y adolescentes en donde los padres están presentes, en donde hay una continuidad en la educación, en donde no hay una dependencia ni vulnerabilidad de los sistemas educativos, lo más probable es que esos padres puedan tener el temor de no llevar a sus hijos al colegio y no haya mayor problema en esos niños y niñas y adolescentes. Pero tenemos otros niños que viven en situación de vulnerabilidad y que la única institución que el Estado y la sociedad les puede otorgar son los colegios. Y también, en muchos casos, la alimentación. Y ese es el llamado desde la OMS y de distintas instituciones a cautelar. Así que creo que tenemos que abrir un poco nuestra cabeza, mirar estos antecedentes e intentar construir con las distintas comunidades para detectar a aquellas familias más frágiles y reconectarnos con esos niños, niñas y adolescentes. Perfecto, doctora, muchas gracias por su respuesta. Y me gustaría consultarle también, antes de salir del tema de educación, si existe alguna sugerencia o alguna iniciativa de alguna de estas instancias que participan en la mesa social, de poder incorporar dentro del currículum de los alumnos de enseñanza básica y de enseñanza media, más que una asignatura, sino que el tema de cómo prevenir esta infección por coronavirus como algo que debería ser implementado desde los más chiquititos hasta los alumnos de cuarto medio, con el objeto de que los niños, aparte de incorporar estos conocimientos, puedan ayudarnos a replicar este conocimiento en las casas y de esa manera ser un agente importante también en la educación de la familia. No sé Sí, si de eso se... todas maneras, los propios niños pueden ser un gran motor para las familias, tal como nos ha pasado en otras campañas educativas. Creemos que eso debería incorporarse. Entiendo que había algunas comisiones, una mesa de la sociedad civil donde participa el colegio, que han salido estas propuestas. No solamente le podemos enseñar las medidas más básicas, sino que también hay distintas áreas del saber, de matemáticas, lenguajes y otros que se pueden correlacionar con el proceso tan cruento que estamos viviendo como sociedad. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y cambiando ahora de tema y yendo al tema de lo que es financiamiento, me gustaría consultarle cuál es la perspectiva que se viene, porque hay muchas comunas que han agotado los recursos extras que llegaron por el tema de la pandemia, y el nivel económico de las municipalidades es tremendamente diferente a lo largo de nuestro país. Hay municipalidades que tienen muchos recursos que son las menos, y la mayor parte de las municipalidades tenemos recursos que son bastante acotados para realizar las actividades. Se nos viene algo importante, estamos en diferentes niveles, se están reabriendo los centros de atención, hay que resguardar el tema del distanciamiento de los pacientes, optimizar el tema de las citaciones, optimizar el tema de los box, mejorar el tema de los aseos, y también, aparte de comprar insumos importantes como son, por ejemplo, el tema de las protecciones personales para los profesionales, también debe haber un recurso destinado de manera importante a mantener a la población educada, informada en relación a esta pandemia, y eso es costoso, ¿ya? Entonces, nosotros vemos cuando conversamos con compañeros de trabajo de diferentes localidades del país que existe un desequilibrio bastante importante en cuánto puede optar cada municipio a poder destinar a esto, porque los recursos son limitados. ¿Hay alguna propuesta, alguna iniciativa de poder llevar a nivel gobierno una instancia en la cual haya un poco más de sensibilización para que esto sea más equitativo a nivel país? Bueno, hoy día se está discutiendo en el Parlamento los presupuestos. Uno de los puntos que no se había aprobado era el per cápita. Esperamos tener buenas noticias en las próximas horas o días en torno a un aumento por lo menos sobre los 8.000 pesos. El ideal sería tener más de 10.000 pesos en per cápita en las distintas comunas, pero hay distintos esfuerzos que se hacen a nivel regional. Lo que sí es que hay recursos disponibles para testeo, trazabilidad y aislamiento que tenemos que fiscalizar, que se mantengan en el tiempo, pero tal como usted señala, hay muchos procesos, entre eso el uso de elementos de protección personal, que es mucho más costoso para los recintos de salud que lo que se hacía de uso habitualmente, alcohol gel, jabón, a veces que muchas veces no disponíamos en los centros de atención primaria, que hoy día sin duda son algo que no podemos extrañar. En esa línea,
Creo que no hay compromisos tan certeros en torno a una inyección mayor de recursos, más allá del per cápita y los presupuestos de TTA, pero sí quiero aprovechar e invitar a todos y todas a participar del monitoreo que hacemos con las escuelas de salud pública, el colegio médico, distintas sociedades de medicina familiar, porque ahí podemos ir fiscalizando también la inyección de recursos que existe desde el nivel central y esperamos que eso se mantenga a lo largo de la pandemia, pero debería existir que yo señalé, más de un 1% del PIB de inyección de recursos para hacernos cargo de todas las atenciones desplazadas que van a crear un tremendo impacto en la mortalidad y en la morbilidad de nuestros pacientes. Perfecto. Bien, doctora, le agradecemos la gentileza de haber participado con nosotros en esta actividad, la buena disposición de haber escuchado nuestro llamado. Igual agradecemos el nexo que nos hizo ahí nuestro colega, el doctor Jaime Sepúlveda, poder contactarla. Así que estamos muy contentos de que usted haya participado con nosotros. Esta es una instancia que hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño a nivel local, y que afortunadamente ya este es nuestro segundo año, y por condiciones de la pandemia tuvimos que hacerla en forma virtual, pero a pesar de eso hemos tenido la buena recepción de nuestros compañeros de diferentes comunas del país. Así que, doctora, le agradecemos mucho, le damos nuevamente la pantalla ahí para que pueda despedirse de nuestros participantes para posteriormente concluir nuestra actividad del día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a toda la Dirección de Salud de la comuna de Chiguayante por esta invitación, y en realidad mandarle un tremendo abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de salud que están participando en esta jornada, a todos los directivos que les ha tocado tan duro también en asumir en estas funciones, y combinarlos a seguir trabajando activamente, a repensar la atención primaria, a no bajar los brazos en torno a poder llegar a nuestros distintos pacientes, a dar la continuidad de la atención, porque este trabajo y este territorio es de ustedes y solamente va a mejorar en la medida que ustedes puedan reinventar. No va a llegar nadie de Santiago, ni de La Moneda, ni del Ministerio de Salud al mejorar las condiciones ni de trabajo ni de sus territorios. Así que mucha fuerza, ánimo, y estamos disponibles para lo que necesiten. Bien, muchas gracias. Entonces, con la conferencia de la doctora Ike Siche estamos dando término a nuestra actividad del día de hoy. Agradecemos su participación, la oportunidad de que puedan compartir con nosotros, y para continuar nos vamos a juntar nuevamente mañana a las 15 horas para tener nuestra última jornada de este año 2020. Así que muy buenas tardes a todos y nos vemos nuevamente mañana. Muchas gracias. Entre ríos y montañas de belleza y poesía, nace la ciudad que un nuevo día quiere construir. Gente buena, gente linda, luchadora y aguerrida, tierra bella que te invita a la esperanza a compartir, por un bello porvenir. Con todo y para todos, trabajando siempre en avanzar. Así crecerá, con la ayuda y con la fuerza de mi mano y tu mano, podemos hacer más grande el presente y el futuro. Con todo y para todos, Chiguayante cada día mejor. Chiguayante, con todo y para todos.